solamente vinimos, como quien se dice, tantear, entramos y sí, se nos dio tranquilamente y estamos acá hoy. Como que ahora, oye, ya la lugar, ahora yo hay, porque y ahora curila, oye, ya, oye, me deja cuaja, entonces veo yo un tema. No hay agua ni para bañarse, mucho menos para tomar. Nadie nos hace caso. Hay muchísima gente que todavía no salió del agua porque no tiene puntales, porque no tiene un lugar donde ir. Se procedió al rescate de 7 menores. Tienen rasgos, ¿verdad?, de que habían sido sometidas, ¿verdad? Procedimos a la aprehensión de la madre, específicamente de los menores, y la abuela. Esta menor de 6 años, ¿verdad?, se observa desgarre de himen antiguo. Ese, por ejemplo, es el diagnóstico, ¿verdad?, del forense, ¿verdad? Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. Tremenda esta historia por donde se la mire. Ocurrió en la zona de Minga, Guazú, departamento del Alto Paraná, un operativo de la policía, de la Fiscalía Antitrata de Personas, que se encontraron en esa escena. Una familia en condiciones infrahumanas, 7 menores de edad, 4 de ellas abusadas sexualmente. La propia madre las vendía al mejor postor. Hoy está detenida, imputada, incluso la propia abuela, que también residía en el sitio, estaría vinculada e involucrada en este deleznable hecho. Reiteramos, ocurrió en la zona de Minga, Guazú. 4 escucharon a la policía, incluso una pequeña, una criatura de 6 años, presenta rasgos de haber sido abusada sexualmente. Los detalles esta noche en 24 horas. Mercedes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para vos y también para la teleaudiencia. Otro tema que llamaba mucho la atención, sobre todo en la semana pasada, tenía que ver con la mortandad de peces, con este número realmente alarmante que aparecía a la ribera de los ríos y que hoy tienen por lo menos una explicación, porque los expertos de la SEAM ya dieron una conferencia de prensa y vamos a hablar de este tema que es muy preocupante. Luego de mucha incertidumbre sobre las verdaderas razones de la mortandad de peces en el río Paraguay, estudios realizados en los laboratorios de la Universidad Nacional de Asunción y de la Dirección de Salud Ambiental revelaron que el arrastre al agua de materiales orgánicos como hojas, animales muertos y la propia basura domiciliaria redujeron los niveles de oxígeno, fenómeno que técnicamente se conoce como eutrofización. Pero además de la falta de oxígeno, los técnicos descubrieron la presencia de altos niveles de cianobacterias y de coliformes fecales. Y en este caso es muy por debajo de lo establecido por SEAM. En este caso nosotros encontramos entre 0,2 a 0,4 miligramos de oxígeno por litro, que es nada para la respiración de los peces. En este caso debería ser superior a 5 miligramos litros, que es demasiado escaso. La materia orgánica que encontramos es una cantidad bastante elevada. Esa materia orgánica corresponde a los arrastres debido a las intensas lluvias, a las inundaciones. Todo eso va directo a los cauces de agua, contamina y consume el oxígeno. Por de pronto también en la parte biológica encontramos cianobacterias que son bastante nocivas para los peces cuando están muertos. Las cianobacterias vivas no son tóxicas, pero al ocurrir tal evento también, al ocurrir la mortandad, estos consumen los peces y directamente liberan cianuro. Por eso es que se le llaman cianobacterias.
Y encontramos bastante cantidad también de coliformes fecales, que también es indicativo de contaminación del agua. Las muestras de agua y de peces para las distintas pruebas fueron extraídas en varios puntos del río Paraguay. De acuerdo a los técnicos, la mortandad afectó en mayor proporción a los peces de aguas profundas. El resultado definitivo se tendrá en las próximas semanas. Primeramente vinimos, como quien se dice, tantear, entramos y sí, se nos dio tranquilamente y estamos acá hoy. Como que ahora, oye, ya la lugar, ahora yo hay, porque y ahora curila, oye, ya, oye, me jaco, entonces ahora yo de más. No hay agua ni para bañarse, mucho menos para tomar. Nadie nos hace caso. Que todavía no salió del agua porque no tiene puntales, porque no tiene un lugar donde ir. El avance del agua es imparable. Estamos en la zona muy cercana a Puerto, sobre la avenida Estela Maris, hasta donde ya, de acuerdo al reporte, llegaron las aguas del río Paraguay. Alexis Aveiro, adelante contigo. Buenas noches. Hola Carlos, Mercedes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, el saludo cordial a ustedes y a todos los televidentes. Sí, es importante el avance de las aguas y ustedes pueden ver cómo ya toma casi por completo esta parte de la avenida Estela Maris, mediaciones del puerto y una zona emblemática también de nuestra ciudad capital. Las aguas están avanzando tan rápidamente que ya está ingresando a algunas viviendas del barrio Loma San Jerónimo. Existen versiones inclusive con respecto a la situación que los aqueja, porque un grupo manifiesta que estas aguas son arrojadas directamente desde esa zona de obras que estamos observando, lugar que va a ser destinado a los ministerios. Sin embargo, otros mencionan que es agua directamente relacionada a la inundación. Lo cierto, lo concreto es que genera todo tipo de molestias. ¿Por qué? Es una zona que está siendo utilizada ahora como alternativa, teniendo en cuenta que cierto tramo de la avenida Colón está clausurado por obras de refacción precisamente del desagüe. Entonces los vehículos que deben retomar Colón necesariamente deben ingresar por este sector, y los vehículos al hacerlo por lo general están derramando, están salpicando agua a los transeúntes, pero ese es el menor de los problemas, porque decíamos que las aguas avanzan y rápidamente, y a todo eso le vamos a sumar este detalle que estamos observando en imágenes. Es desagüe cloacal ese, ¿verdad? Sí. La cañería obviamente está reventada, Carlos, Mercedes, ustedes pueden observar cómo agua sucia, agua de cloaca, desperdicios humanos también están siendo arrojados a este sector debido a que el sistema está total y completamente colapsado. La situación, señora, me decías, empeoró en los últimos días, crece el río Paraguay, arrojan agua de las obras. ¿Cuál es la problemática que finalmente lo está aquejando? Sí, muy buenas noches a la teleaudiencia. Yo soy la presidenta de la Comisión Vecinal de Loma San Jerónimo, Yeruti Figueredo. Hace poquito nada más, en un día prácticamente, nos avanzó el agua. El agua que nos está avanzando es realmente lo que viene del río. Ya estamos... ¿Es del río? Es del río, sí, porque viene agua abajo. Es del río. Nosotros no le culpamos a la obra porque en realidad él tiene el muro bien alto. Es más bien del río. ¿Pasaron videos, señor? No se ve que están derramando agua directamente a la calle. El video, sí. El agua que estaban derramando era más bien de la parte de las obras que estaban realizando en ese momento que estaban... Pero todavía no estaba toda inundada la zona. Claro, así mismo. Esta agua viene del río. Si ustedes quieren ver el cauce, está del otro lado que está el Parque de la Solidaridad. Ese viene de ese lugar. Nosotros estamos cumpliendo casi en la cuarta inundación que tenemos en este momento. Hoy hemos recibido la visita de la gente de la municipalidad y de la SEM. Aún no se hizo los censos. Mañana estaremos realizando, quiero comunicar a mis vecinos por este medio, aprovechar. Mañana a partir de las 9:30 estaremos realizando el censo sobre la avenida Estela Maris. Antes de llegar al parque, o sea, al costado del Parque de la Solidaridad, estaremos ubicados. Cada una debe presentar su fotocopia de cédula. ¿El censo para qué? El censo es para una ayuda.
La ayuda consiste en lo que ellos nos dicen es los camiones para poder trasladarle a la gente de su lugar, de su casa. ¿Y hay la posibilidad de que tengan que evacuar sus casas? Así mismo, como bien ustedes están viendo, los frentistas de la avenida Estela Maris ya ingresó a su vivienda en la puerta. Hoy solamente vinieron y... ¿Qué son estas casas? Exactamente. Solo vinieron la gente de la municipalidad para observar la situación en que nos encontramos. Nosotros mañana estaremos realizando el trabajo de censo para las familias que estamos. Estamos 45 familias viviendo en este lugar, en la zona baja. Entonces, a todos los vecinos que estamos, mañana les esperamos 9:30 sobre la avenida Estela Maris para realizar el censo. Como bien te digo, las ayudas son para el traslado, también son los materiales para utilizar para hacer nuestra pequeña vivienda, como se dice, el refugio. Hemos hablado con la parte de la municipalidad, con el señor Pavón, para tratar de conseguir el centro comunal que está. Hay casas que están inundadas, señora, ya hay casas que podemos mostrar. Hola señora, ¿cómo está? Hace rato hablamos, me decía que el agua no es la obra, ¿verdad? Que quieren aclarar eso, que ustedes están a favor de la obra y que precisamente va a ser como un polo de desarrollo para todos ustedes. Claro, exactamente, así como yo te dije hace rato a la tarde, hay vecinos que están culpándole a la obra, pero no es culpa de la obra, este es caudal del río. Y el agua está muy grande, por eso es que a lo mejor nos va a llegar también. Eso yo le estaba explicando a algunos vecinos que le querían culpar a la obra, y no es culpa de la obra, este es el caudal del río. Históricamente, año 89, las aguas tomaron la calle Colón, siempre por la... Sí, año 89, ¿verdad? Yo no estoy tan viejo, pero bueno, algo de memoria, ¿verdad? Sí, llegó hasta mi casa, que es más arriba hacia allá. Hacia esta calle, Agustina Barbosa, hasta ahí llegó, en el 89. ¿Y después cuándo era que llegó otra vez? Hasta el 2014. 14 otra vez, la misma cosa otra vez. Y llegó hasta... Llegó hasta donde vemos los autos que están estacionados, sí. Sí, pero ese... Sí, sí. Cuando se abría obra. No, nada de esto no había. Si tomamos esos dos polos históricos, el 89, 2014, ahora está nuevamente el peligro latente. Porque es muy... 89, porque demasiado está viniendo. O sea, si tomamos como referencia esa situación es muy parecida a aquella vez, ¿verdad? Como tan rápido sube el agua. Sí, del 89. Porque el 2014 no era tanto así. Pero tomó algunas casas, ¿verdad? Sí, la mayoría tomó. Mira que hasta ahí vino, hasta vos, Yeru. Hasta la esquina de allá, de esa casa, que ahora ya está inundada. No sé si quería mirar. Casa inundada, señora. Vamos a adentrarnos al barrio Loma San Jerónimo. Ustedes tenían la imagen de lo que es la avenida Estela Maris. Estamos subiendo por el costado del centro municipal, ¿verdad? El centro comunitario. Y uno, al hacerse como referencia que forma parte de las 7 colinas, piensa que estamos en una zona alta. Pero, fíjense, la realidad ya de algunas viviendas. Ya, no, acá ya por completo ingresó el agua. O sea, ¿son cuántas casas acá? Dos. La siguiente también, la que está sobre Agustín Barbosa, pero están viendo, ya los vecinos acá se habían mudado, los dueños están arriba, pero cuando suben un poquito más, ellos también les afecta lo que es el desagüe cloacal, que se van trasladando. ¿Las casas ya tuvieron que sacar lo que hay? Sí, ya salieron todos, ya. Ellos se fueron a otro lado. Ahora nosotros lo que hemos pedido a la municipalidad que nos puedan hacer como refugio el centro comunal. El centro comunal, este. ¿Y para cuántas personas? O sea, en el patio o en su interior, es como un auditorio que hay adentro. O sea, pobladores de San Jerónimo piden que ese sea su refugio. Sí, así mismo. Pedimos y ellos nos dijeron que sí, que mañana iban a conversar con el ministro de Obras Públicas y que está el salón, que es para más o menos 30, 40 familias, y está lo que es la parte del deportivo. Acá convengamos, se viene una lluvia intensa y puede darse ya una situación de inundación. Así mismo, porque tenemos el desagüe cloacal que está filtrando también acá enfrente, y en cualquier momento una lluvia y nosotros trataremos de ingresar ahí. Es el único lugar. El señor que está también... Usted está preocupado ya después de esta situación, ¿verdad? La pinta también. La gente, imagina. La gente más ya se llama muy y hasta ahora no recibimos la ayuda. Estamos esperando, vinieron, nos hablaron y vamos a ver. Mañana sí aparece.
Gracias, señor. Bueno, estas son imágenes de nuestro compañero Derlis Mereles acercándonos nuevamente a la avenida Estela Maris. En estas condiciones se encuentra todo este sector y los vecinos temen que en las próximas horas finalmente las aguas ya vayan ingresando a las viviendas y de hecho ya lo hizo algunas que se encuentran en las inmediaciones de la avenida Estela Maris. Retornamos con ustedes a estudios. Bien, excelente. Alexis, gracias por este completo reporte. Y Mercedes, la situación es dramática en varios otros puntos de la República. Es así porque el nivel de los ríos, de hecho, que ya llegó a la alerta, que es un nivel bastante importante, sobre todo el registrado en los últimos años. Si repasamos algunos de los lugares importantes o por lo menos algunos de estos puntos de referencia como Fuerte Olimpo, por ejemplo, que muy frecuentemente tiene estos problemas de inundación, ya vemos a una altura de 6 metros con 15 centímetros. Solamente 2 centímetros falta para que esa zona entre en estado de alerta. Concepción, 6 metros con 89 centímetros, también 6 centímetros falta para que entren en estado de alerta. Rosario, la parte más crítica, estamos hablando de estacionado de crítico 7.04. Asunción 6.59, 11 centímetros para entrar al estado crítico. Villeta con 6.70, 8 centímetros en alerta. Y Alberdi 5.94, 17 centímetros todavía de la alerta. Estamos hablando de que estamos a 1 metro con 30 centímetros para que en la capital se llegue al nivel de desastre, algo prácticamente sin precedentes en los últimos años o por lo menos en la última década. Es muy preocupante. Esta zona, sobre todo la de Rosario, la de Asunción, la de Villeta, lugares en donde más de 5.000 familias tuvieron que ser evacuadas hasta ahora, que fueron retiradas y fueron llevadas a diferentes albergues por parte de muchas instituciones. Obviamente el trabajo es interinstitucional. ¿Por qué? Porque se necesita de la ANDE, se necesita de la CEN, se necesita de la municipalidad, porque todos trabajan en conjunto para que ellos puedan estar cómodamente en algún otro sitio. Y si hablamos justamente de la comodidad, vamos hasta lo que se veía y era criticado inclusive por muchos, lo que pasaba frente al histórico Cabildo de Asunción, porque veíamos cómo cavaban en las plazas. ¿Por qué era criticado? Decíamos, porque es un lugar histórico y de hecho que su mantenimiento es algo muy, muy importante. Pero allí fueron aproximadamente unas 30 familias, 30 que tenían la venia de la propia Municipalidad de Asunción porque ellos tienen que ir a otros refugios, pero que lastimosamente o no están preparados todavía o son demasiado precarios como para que estas familias puedan vivir en el lugar. Uno de estos refugios se encuentra en el Parque Caballero, en donde hay muchísimas familias apostadas, pero en donde tienen que entrar más, porque ellos ya no pueden volver a sus casas. Ingresaron a este lugar público, estamos hablando frente al Cabildo de Asunción, se invadió desde el viernes pasado que vienen instalándose en ese lugar y realizando estas excavaciones. Joaquín Roa, de la CEM, dijo que le van a acercar todo tipo de ayuda, inclusive la ANDE estuvo en el lugar poniendo un medidor a las familias, un medidor que después, cuando se tenga el cómputo total, va a ser facturado a la Secretaría de Emergencia Nacional, es lo que decía la ANDE hoy. Tampoco es de manera gratuita el servicio para todos. Sí ahora, por la emergencia, pero a medida que vayan regularizando el servicio, eso va a ser cobrado y eso se va a facturar a nombre de la CEM. Vemos ancianos, vemos personas con una discapacidad, vemos muchos hombres y mujeres que están desesperados realmente por resguardar sus pertenencias o por salir adelante, tratar de que sus hijos vayan a la escuela, de que estos pequeños no se enfermen, de hacer lo posible para llevar una vida lo más normal posible dentro de esta situación crítica por la que están atravesando. Y vemos justamente a tantos niños en la calle, a estos que dentro de su inocencia todavía tienen un poco de esperanza que todo va a mejorar o que por lo menos no se dan cuenta de la gravedad de la situación. Los vemos jugando en lugares completamente insalubres, como por ejemplo el caso de estas dos pequeñas, quienes en compañía de un bebé ficticio, estamos hablando de la muñeca, creen que esto es un simple arroyo que cruzar. Sin embargo, el peligro está latente en el lugar por el nivel de contaminación que tiene este cauce y también por la correntada que presenta por momentos. Esta inocencia que les es robada a estas pequeñas por momentos, sobre todo cuando tienen que volver a la realidad, cuando salen de la fantasía de su historia en este mundo de muñecas y tienen que dormir en esa cama húmeda bajo esas paredes, bajo ese techo de madera y esas paredes de solamente papel. Una de las tantas historias que compartimos con ustedes hoy en 24 horas sobre esta crítica realmente situación.
Hay mucho riesgo también de contraer muchas enfermedades, todo tipo de enfermedades, principalmente las respiratorias y las cutáneas. Estas son imágenes que duelen realmente, pero que se repiten con cada inundación. Vemos la mezcla de muchos de los animales de corral, inclusive que algunos tuvieron que trasladar hasta los refugios, algo que también genera crispación entre las personas necesitadas. Y esta es una de las tantas escenas que vemos en épocas como las de inundación, y vamos a compartir también el testimonio que tienen los afectados. Compartimos algunas notas que le hicimos. Como que oye ya la lugar orero yuay, porque y ore curila oye ya oye me deja coaja, entonces orero yunde más porque se orero ya lo orero agarró buricao ve. Oye, de la paite orero. Oye, pe a paite teso. Se ya 4 o 5 veces mañana monda paite ese teso mío ya era hace años. Primeramente vinimos, como quien se dice, tantear, entramos y sí, se nos dio tranquilamente y estamos acá hoy. Acá lo que es un poco YouTube es la luz y el agua. Tenemos que pagar para que se nos cargue agua. Entonces urgente necesitamos la gente de la ESA y la ANDE porque tenemos demasiado mosquito hoy de noche. Estoy esperando a la gente de la CEN también. Hay algunas familias que todavía no son asistidas y estamos esperando eso. Y la siguiente información nos lleva hasta la frontera del país. Pedro Juan Caballero en vivo. Nuestra compañera Blanca López nos reporta acerca de un presunto sicario detenido. Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Mercedes. Audiencia. ¿Recuerdan dentro de esa batalla, esos crímenes que ocurrían el año pasado, en donde muchísimos supuestos miembros del clan de Jarvis Pavão eran asesinados supuestamente por el clan de Minotauro? Esto ocurría el 30 de diciembre a la medianoche frente a una conocida discoteca de aquí de la ciudad de Pedro Juan Caballero, cuando era abatido Isabelino Argüello. Unos motociclistas solitarios llegaban al frente de la discoteca y abrían fuego. El 14 de enero es detenido uno de los autores, que era la persona que disparó, Douglas Danilo Colmán. Él mismo aparentemente se acababa de bautizar dentro de lo que eran las leyes del primer comando de la capital, y tras las investigaciones se detecta que quien conducía esta motocicleta era una persona de nombre Celso. Comisario Celso Escobar fue detenido hoy. Sí, justamente ya a raíz de las investigaciones que hemos realizado y la detención del primero de los supuestos autores, Douglas Danilo Colmán, en el día de la fecha fue detenido Celso Escobar, quien sería el que habría conducido la motocicleta en esa fecha, según pudimos observar en el circuito de video, del circuito cerrado de la referida discoteca. En esa fecha fue utilizado un arma calibre 9 milímetros de la marca Glock, con cargador largo y selector de tiro. En su momento fue detenido Douglas Danilo en posesión del arma que fue utilizada, según pudo arrojar el estudio balístico que se realizó posteriormente a su detención, y se pudo corroborar con ese estudio de que el arma utilizada por Douglas fue la que ultimó a esta persona en esa fecha. Y ese homicidio era casi como su bautismo dentro del PCC. Esta persona, Douglas Danilo, tenía 6 antecedentes anteriores por hechos de homicidio, pero por su situación de menor de edad era tratado como tal. Al cometer este hecho, él acababa de cumplir 18 años. Es por esa razón de que ahora es juzgado como una persona adulta. Bueno, comisario, esta sería la motocicleta. Tenemos las imágenes del circuito cerrado y se nota que es una motocicleta de color oscuro, pero como tenía las luces apagadas, aparentemente lo único que brilla es la luz. Celso, hablábamos contigo, nos decías que le conoces a Danilo. Sí. ¿Le conoces? Sí, le conozco. Pero no tenés nada que ver con él. No. No. ¿Vos sabías que tenías orden de captura? Sí, el 8, el 10, por ahí creo que cuando yo estaba trabajando, mi mamá me llamó y me dijo que, y después me mandó por WhatsApp. Que salió y yo me iba a presentar y mi abogado me dijo para esperar. ¿Y vos le conocías a Danilo? ¿Sabías que él estaba por mal camino? Eso yo no sé más en qué es lo que él hace esas cosas. Pero vos tenés antecedentes. Y tengo, pero ya te dije ya que yo salí sin culpa y pena sobre eso. ¿Cómo se dice? Mi supuesto victimario. Sobreseído, sí. Sí. No, yo salí sin culpa y pena por eso. Hasta el hermano de, ¿cómo te digo?
el hermano del que murió, mi amigo, ¿sabes? Hasta él puede hablar por mí, si querés. Que no, vos no tenés nada que ver. Sí, que con eso también no tuve nada que ver. Y en este caso Siempre te vamos a involucraría compartir. supuestamente Danilo. ¿Qué? Danilo supuestamente te involucró a vos como quien conducía la motocicleta. Y yo no sé por qué me dijo hacer las pruebas, yo sé que yo no fui, y en el circuito cerrado se va a ver que yo no fui, mi conciencia está limpia. El circuito cerrado es medio oscuro y no es que se ve el rostro de nadie. Y entonces yo no sé, pero yo sé que yo no fui. Y yo eso es lo que pido por el circuito cerrado, porque yo estaba en casa aquel día, porque al día siguiente iba a hacer la fiesta del fin de año, y el otro día yo iba a salir. Ibas a salir, pero de ese momento te escondiste ya. ¿Por qué me iba a esconder? ¿Vos no estuviste escondido? No. Hasta hoy yo estuve en casa. Pero no salías de tu casa. Claro que sabía mi nada, mi mano. Yo soy trabajador, señora. ¿Qué haces vos? Herrero. Y esas son manos de herrero. Sí, o qué voy a decir, mira, tengo toda la mano cortada. Yo hace tiempo ya que estoy trabajando allá donde estoy trabajando. ¿Por qué crees que Danilo te involucra vos? Eso no sé más, pero yo sé que yo no fui, yo tengo para defenderme. Voy a pedir el circuito cerrado que yo no, para que se vea que yo soy inocente. No tenés nada que ver entonces con sicario vos. No. Vos sos una persona honesta. Sí, mi patrón me conoce, todo el mundo me conoce, muchas personas me conocen como yo soy, que yo trabajo. Vos no le conocías a la víctima, al que fue asesinado. No, yo no le conozco a él. Pero supiste del crimen. Legalmente escuché, pero no sabía quién era. Esta motocicleta es tuya. Ese de mi hermano, pero yo estoy usando ahora. ¿Y es legal esta moto? Sí, legal, en su nombre está. ¿A su nombre está? Sí. Está en Frigo Norte. Bueno, es lo que podemos informar. Vinimos a la ciudad de Pedro Juan Caballero justamente tras los pasos de la investigación del triple homicidio ocurrido hacia la zona de Aceite y Pedro Juan Caballero, donde es asesinado un efectivo de la Policía Nacional y dos personas que supuestamente se dedicaban al robo de vehículos en el Brasil. Lo último que se tiene en relación a ese caso, esta camioneta usada en el que se transportaban estas personas que fueron asesinadas fue robada en el Brasil y estaba justamente este suboficial Barúa con este rodado que fue robado en el Brasil y quizás justamente por eso los justicieros de la frontera lo asesinaron. Bien, excelente. Gracias, Blanca. De hecho, vamos a estar en contacto permanente porque también surgió la otra historia que tiene que ver con la camioneta robada en el Brasil y que apareció en Pedro Juan Caballero ploteada como patrullera de la Policía Nacional. Es otra noticia también destacada que vamos a abordar más adelante. Blanca, gracias. Estamos en contacto permanente. Más noticias. La tenemos a Violeta esta noche. Violeta, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Mercedes, saludo por supuesto a toda la teleaudiencia y nosotros queremos hablar de un tema, la discapacidad, pero no solamente por la condición como tal, sino cuál es la atención que realmente reciben las personas en este país que tienen discapacidad. Queremos invitarles a todos ustedes a que participen de esto con Vota Paraguay. Tienen que ingresar a www.votaparaguay.com y ya en instantes va a salir la pregunta que tenemos para hacerles a ustedes y que vayan opinando. El gobierno prioriza la atención a personas con discapacidad. Opción A sí, opción B no. Pueden ingresar desde su tablet, PC, teléfono o celular inteligente, de donde ustedes quieran. Esta plataforma es gratuita. Vamos a hablar entonces, 700.000 personas tienen algún tipo de discapacidad de nuestro país, 16.000 son atendidas en Senadis. Ustedes saben, Senadis es la Secretaría por los Derechos de las Personas con Discapacidad, anteriormente llamada IMPRO. En el 79 se creaba. Son muchas las denuncias, los reclamos que tienen las personas que van, los usuarios de Senadis. Y aquí queremos detallar un poquitito cuál es el presupuesto realmente que tiene Senadis. Vamos a hacerlo a grandes rasgos. Más de 56.400 millones de guaraníes que se divide en servicios personales. Lastimosamente lleva un 57% del presupuesto total. Después servicios no personales, por ejemplo, transporte. Más de 8.000 millones, tenemos bienes de consumo. Allí entra un dato muy importante que tiene que ver con los medicamentos, más de 6.000 millones de guaraníes. En la siguiente plaquita tenemos, en la siguiente placa, vamos a compartir, ahí está, inversión física, infraestructura, equipos informáticos, otros 1.200 millones de guaraníes. Hablamos de transferencias, 7.500 millones de guaraníes. Y si hablamos de otros gastos, impuestos, tasas, gastos judiciales, demás, 55.200.000 guaraníes aproximadamente.
Ahora sí vamos a entrar a hablar de esto que yo les proponía, medicamentos. ¿Recuerdan ustedes que hace una semana atrás, o varias mejor dicho, se realizaba una manifestación frente mismo a la Senadis? Había muchos reclamos de que los pacientes no estaban accediendo a los medicamentos, que incluso tenían recetas pero no podían retirarlos. Incluso lastimosamente una persona perdió la vida. Tenemos las imágenes de ese momento muy triste. Y tenemos aquí el detalle. Quiero que compartamos con todos ustedes. 6.000 billones de guaraníes es el presupuesto total para medicamentos. Tenemos 16.000 usuarios. Si hacemos el cálculo rápido, tenemos 375.000 guaraníes al año por usuario. Le contaba yo a Mercedes antes de hablar de todo esto, una persona con discapacidad puede utilizar medicamentos de hasta 4 o 5 millones de guaraníes por mes. Sí, así mismo, señora, imagínense, o sea, ¿cómo dividimos, cómo hacemos para que este presupuesto alcance? No queda solo allí, vamos al siguiente ítem, inversiones físicas. El estado de la construcción es exactamente la misma desde el 79 y allí tenemos el desglose. 300 millones de guaraníes en construcciones, 300 millones de guaraníes en maquinarias, equipos, herramientas. Lo mismo para computación, equipos de oficina y gastos de inversión y reparaciones. Pero Senadis no tiene solamente una sede, tiene otras 7 filiales, por ejemplo, Cacupé, Coronel Oviedo, Villarrica, Tebicuarmí, Santaní, Pilar y Concepción. Entonces, todo esto que tenemos allí tenemos que dividir para esas 8 sedes en total. Vamos a un punto bastante conflictivo, el transporte. Años atrás me tocó ir a coberturas de manifestaciones de pacientes que no podían llegar, perdían sus turnos, etcétera, porque no tenían acceso, porque ya sabemos que no hay colectivos inclusivos, las veredas no están preparadas, etcétera. Tenemos solamente 2 vehículos para trasladar a los pacientes hasta los centros asistenciales. Y si hablamos de todos los vehículos, solamente para el área central, Ruta 1 y Ruta 2. Si hablamos de las demás filiales, no existen vehículos. ¿Cuánto es el presupuesto para tratar de mejorar esta situación? 20 millones de guaraníes. ¿Qué hacemos con 20 millones de guaraníes? Entre cambiar un repuesto, darle mantenimiento al vehículo, se acaba el presupuesto. Y ahora vamos a pasar a otro punto, y acá nos ponemos un poco más críticos, porque para combustible está presupuestado 300 millones de guaraníes, es decir, 821.000 guaraníes por día, según el cálculo rápido que hicimos. Y acá es donde uno se pone a comparar y dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la prioridad para el gobierno? Fíjense, en el 2018, Cámara de Senadores, o para la Cámara de Senadores se presupuestó 4.500 millones de guaraníes en combustible y para acá, Cámara de Diputados 6.180 millones de guaraníes. Según los informes que nosotros tenemos, el presupuesto que era Cámara de Senadores se ejecutó casi todo. Se llegó a 4.247 millones de guaraníes. En el caso de diputados, absolutamente todo se logró ejecutar. Si nosotros hacemos el cálculo rápido, cada legislador tiene un cupo de combustible de al menos 5.500.000 guaraníes. Si nosotros multiplicamos 125 legisladores por este monto, tenemos 687 millones de guaraníes. Si se fijan, en un mes, solamente los legisladores, sin hablar de toda la maquinaria del Congreso, utiliza el doble de lo que tiene Senadis para todo el año en combustible. Y esto es fuente fidedigna, por supuesto, Presupuesto General de la Nación, Ministerio de Hacienda. Y si hablamos de estos cupos de combustible, también los reciben miembros de la Presidencia, también comunicación de Senado y otros más. Y con esto cerramos nosotros nuestro informe. Senadis hoy tiene un déficit de al menos 40.000 millones de guaraníes. Y es allí donde nos preguntamos, ¿realmente la discapacidad es una prioridad en nuestro país? ¿Realmente atender a las personas con discapacidad es una prioridad? Esa es la pregunta que les planteamos a ustedes, que les damos la oportunidad también de responder. Estas son todos datos que ustedes pueden acceder al Ministerio de Hacienda y también en la página de Senadis para ir sacando las propias conclusiones. Si quieren repasar esto que dejamos acá, acá está. Si quieren fijar estos datos sería bastante interesante, porque recordar nomás que los 125 legisladores están utilizando el doble por mes que lo que tiene la Senadis para todo el año. Y recuerden ustedes que es una función principal, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad tienen difícil acceso a salir de sus viviendas y más todavía para llegar a otros centros asistenciales. Un último detalle también nos decían, para cubrir toda la demanda de transporte se necesitan 6 vehículos de mediano porte en la sede central y 2 vehículos por filial para cubrir toda la demanda, decíamos. ¿Cerramos la votación? Julita, si me confirmas, nosotros cerramos la votación también. Allí está. El gobierno prioriza la atención a personas con discapacidad. Un 97% del público dice que no y
creemos que es la percepción que se puede ver luego de apreciar estos datos y también la inversión que se da, por lo menos a este sector vulnerable de la sociedad. Gracias Violeta por estos datos realmente alarmantes, sobre todo si vemos minuciosamente los gastos que se realizan en otros sectores en donde hay mucho menos necesidad y de lo que se hace en relación a estas personas que necesitan y que no tienen otra opción. Gracias, buen informe. Cambiamos de tema, avanzábamos este dato que realmente nos pone la piel de gallina. ¿Por qué? Porque involucra a menores de edad. Son 4 las pequeñas que fueron retiradas de su hogar en la zona de Minga Guazú. Ellas eran explotadas sexualmente. En el domicilio fueron detenidas la madre y la abuela. El operativo fue realizado en el kilómetro 14 Mondaí de Minga Guazú, donde una precaria vivienda fue allanada por la agente fiscal Analía Rodríguez y policías del Departamento Antitrata de Personas, luego de realizar un mes de seguimiento a la denuncia. Del lugar fueron rescatadas 7 hermanas menores de edad, de las cuales 4 de ellas eran explotadas sexualmente por la propia madre, en aparente complicidad de la abuela. Ambas fueron detenidas e imputadas por abuso sexual en niños, violación del deber del cuidado y proselitismo. Sábado, en horas de la noche, realizamos un allanamiento en una vivienda donde pudimos rescatar a 7 menores, entre ellas adolescentes y niñas. La menor de ellas tiene 1 año y 3 meses. Todas hijas, excepto una, todas hijas de una de las señoras que fue imputada por esta unidad y nietas de otra, ¿verdad?, que tiene 68 años. Bueno, nosotros iniciamos esta investigación en base a una denuncia presentada por varios vecinos de la zona a través del servicio Fonayuda del Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Realizamos un seguimiento con la Policía Antitrata de varios días, ¿verdad?, en la que sí se pudo observar grabaciones, videos y fotografías, el ingreso constante de hombres en motocicletas, ¿verdad? Entonces, en base a esas informaciones ya serias, pedimos una orden de allanamiento y con este resultado. Las 7 menores fueron inspeccionadas por el médico forense de turno, el doctor Eduardo Cano, quien determinó que 4 de ellas fueron agredidas sexualmente, fueron abusadas sexualmente. La menor de estas 4 niñas tiene 6 años. Las menores, además de ser explotadas sexualmente, vivían en condiciones infrahumanas, incluso padeciendo de varias enfermedades por falta de higiene. Las condiciones, además de muy precarias, no reunían las condiciones básicas de salubridad y higiene, ¿verdad? En realidad todas dormían en un solo dormitorio, había un hacinamiento en cuanto a las condiciones de descanso, ¿verdad? Y encontramos también, de acuerdo al examen médico, de que varias de estas niñas presentaban lesiones en la piel, o sea, estaban llenas de sarna, por ejemplo, ¿verdad? La madre de las víctimas también sufría de adicción a estupefacientes, según las sospechas de los intervinientes. La abuela de 68 años y la madre de las víctimas de 35 años se encuentran detenidas en la comisaría 25 de Mujeres de Alto Paraná con pedido de prisión preventiva por los hechos mencionados. Buenas noches, ¿cómo están? Y la incomparecencia del expresidente de la República, Horacio Cartes, ante esta comisión bicameral integrada en el Senado para investigar a Darío Messer y sus asociados por presunto lavado de dinero, sigue dando que hablar. Estamos viendo imágenes del momento en que la justicia electoral proclamaba al entonces ya expresidente, en realidad presidente todavía, como senador activo, como senador de la República. En este sentido, ¿qué es lo que hizo la jueza Lizy Teresita Sánchez? Remitió un escrito a la Cámara de Senadores, puntualmente a su presidente, a Silvio Ovelar, queriendo saber, y aquí está el escrito, queriendo saber en qué calidad está hoy en día Horacio Cartes, si es
senador vitalicio en su calidad de expresidente de la República o senador activo, considerando la proclamación del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Aquí está parte del documento, vamos a dar una lectura, dice: atendiendo el informe remitido por el senador Rodolfo Friedman Alfaro, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos atribuidos al señor Darío Messer y sus asociados. Un poco más abajo leemos: corresponde previamente recabar informe de la Honorable Cámara de Senadores a fin de informar a esta magistratura si el señor expresidente de la República, Horacio Cartes, es miembro del Congreso Nacional y, en caso afirmativo, si el mismo posee fueros parlamentarios y goza de las inmunidades contenidas en la Constitución Nacional y las leyes. En ambos casos, siendo senador vitalicio o senador activo, tiene fueros Horacio Cartes. Ahora hay que establecer qué estatus le da la Cámara de Senadores y ahí nuevamente va a venir la discusión, pero va a ser importante el estatus que le den en este caso, atendiendo la proximidad en los últimos tiempos, en las últimas semanas, entre Horacio Cartes y el oficialismo, en este caso Colorado Añetete, después de aquella famosa reunión entre José Ortiz en el Palacio de López, que quisieron pintar como una cuestión netamente empresarial, pero en realidad para muchos es un asunto ya que forma parte de las negociaciones políticas. ¿Te parece que mañana, porque mañana es la reunión mediodía entre los legisladores de Añetete con el jefe de Estado, podría estar este tema porque la nota fue remitida justamente a Ovelar? Hoy estuvo Ayer ya se dio, esta mañana fue ya recepcionada en la Cámara de Senadores. Sí. Esta mañana estuvo Ovelar con el presidente de la República. El 5 de abril fue recepcionada y hoy se dio a conocer, digamos. Lo que quiere saber la jueza Alicia Teresita Sánchez es en qué calidad se encuentra y si tiene fuero por sobre todo, porque dependiendo de eso, ella, la magistrada, va a iniciar el proceso en contra de Horacio Cartes para sancionarlo probablemente por haber violentado la ley 137/93 que obliga a cualquiera de nosotros a comparecer ante una bicameral, ante una comisión bicameral en caso de ser convocado. Pero acordate que no juró ni como vitalicio ni como activo. Bueno, pero la ley sí dice que uno se convierte en senador desde el momento en que es electo. Sí, tiene los votos. Tiene los votos e incluso fue proclamado. Y que la juramentación es un acto administrativo nada más. Sí, él fue llamado en 2 oportunidades. En 2 oportunidades, en las 2 ocasiones estuvo ausente y en las 2 ocasiones requirió que le enviasen las preguntas por escrito y bajo fe de juramento él iba a responder, incluso ya mencionaba su condición de senador electo en ese escrito que remitió a los integrantes de la comisión bicameral que investiga este tema. Hay que recordar que la ley 137/93 establece como sanciones, por ejemplo, multas, que no le hace en absoluto a Horacio Cartes, y también arresto domiciliario que puede ir hasta 15 días. Y en todo caso, su acompañamiento a través de la fuerza pública para su comparecencia ante esta comisión, que finalmente ya presentó su informe conclusivo y solamente falta exponer este informe al Pleno. Ahora, ¿y por qué simplemente no hace el pedido de desafuero? Total, al fin y al cabo, después, para saber si es vitalicio o es ahora activo, ya es un problema de la Cámara. Pero probablemente lo que va a hacer la jueza cuando reciba la información de que tiene fueros, de que tiene inmunidad, ahí va a solicitar a la Fiscalía que inicie una investigación por el presunto desacato, y es el fiscal quien tendrá que probablemente imputar y solicitar a la jueza que ésta a su vez le pida a la Cámara de Senadores el desafuero de Horacio Cartes para procesarlo por desacato. Pero independientemente de su condición, ya es un desacato. Y sí, en la práctica sí. Por eso. Bien, excelente. Gracias, Aníbal, por este completo reporte. Ya, de hecho, mañana vamos a tener más novedades al respecto después de esta reunión que va a tener el Grupo Añetete con el presidente de la República. Vamos a hablar de este tremendo caso que ocurrió ayer en la zona de Lambaré. Estamos hablando de un presunto matricidio y posterior suicidio. Un hombre de 67 años de edad aparentemente asesinó a su propia madre, una octogenaria, ella 88 años, y luego tomó la drástica decisión de quitarse la vida, colgándose en el interior de su vivienda, la de ambos, ubicada en el barrio Payapuá de Lambaré. Esto se reportó ayer al mediodía, ayer domingo. Según el vecindario, según la gente del entorno cercano de este señor como también de la señora,
La muerte de la esposa del hombre hace ya más de 8 años aparentemente lo llevó a caer en una profunda depresión de la que no estaba pudiendo salir y tampoco estaba siendo tratado. El fin de semana, aparentemente, su estado mental se deterioró, desencadenando en esta tragedia, en este episodio trágico que dejó, reiteramos, 2 víctimas fatales. Y aquí también traemos a colación algo que ya hemos hablado en repetidas ocasiones y tiene que ver con la salud mental del país. El Estado no tiene una política de salud mental y de hecho esto se refleja en los innumerables casos que hemos reportado de este tipo de situaciones. Hablamos con una vecina que precisamente terminó contándonos acerca de esta situación y que en varias ocasiones el hombre pidió ayuda tanto a la vecina como a otra gente cercana para tratar de sobrellevar esta profunda depresión. Finalmente no pudo salir y terminó en esta tragedia. Yo acabo de llegar de mi trabajo y me enteré, era que el señor Miguel, era que un señor mayor, ¿verdad? Escuché que le degolló a su señora madre, ¿verdad? Y que vino su nieta y le encontró, ¿verdad? Le encontró... Es la nieta de Miguel la que vino. Así lo que yo escuché, ¿verdad? Le encontró, ¿verdad? Y le informó a la autoridad, ¿verdad? Y él que lastimosamente también tomó una de las peores... Escuché que acá, como me dijo mi señora madre, ¿verdad? Que tomó la decisión de quitarse la vida, ¿verdad? Lastimosamente era un excelente vecino, saludaba bien, hablaba bien, ¿verdad? O sea, una sorpresa para todos, ¿verdad? Sí. Se dice, al menos uno de los familiares que nos habló así fuera de cámaras, nos decía que aparentemente Miguel sufría de depresión. ¿Ustedes qué manejan? ¿Sabían algo? Al contrario, señorita, no. Tan amable. Lo contrario. Totalmente. Una vecina, ¿qué tal vecina? Y así. Te saludaba siempre, doña, también a vos, a la gente. Y justamente lo que a mí más me llega, porque me estaba diciendo, señora, yo sé que usted anda mucho por la iglesia, y yo demasiado quiero irme para una charla, me dice. Y yo le di todos los horarios de la misa acá de Santa Rosa, de San Miguel. Dice que le dijo a la otra vecina, yo me voy a misa, dice que le dijo ayer por ahí. De casos así de depresión, de que él estaba así muy triste, ¿no? Muy triste, no. Al contrario, hola vecina, ¿qué tal vecina? Y así. Siempre saludaba. ¿Y ellos vivían solos ahí en esa casa? Sí, solos. Ellos dos solos. Y la nieta también vivía ahí. Y fue la nieta la que finalmente vino, exactamente. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mucha atención a este tema que es sumamente interesante. Antes percibíamos que las demandas laborales incluirían a abogados o ingenieros informáticos. Vean las primeras imágenes de apoyo que vamos a compartir con ustedes. Hoy en día esta es la realidad. Estamos hablando de que la evolución tecnológica hace pensar que los robots tomarían el trabajo de los humanos. La realidad es que muchas grandes fábricas trabajan ya de esta manera con la automatización de los procesos. Las investigaciones de organismos mundiales hablan de que los principales empleos que requerirán demanda en el futuro todavía no existen. Un informe del Banco Mundial habla de que los nuevos mercados y puestos de trabajo están impulsando la demanda de empleados con habilidades para el trabajo en equipo. Por ejemplo, ¿qué es lo que se va a buscar en el futuro? Que el empleado tenga este tipo de habilidades. En primer lugar, la capacidad de resolver problemas, el pensamiento crítico, también la empatía y también la colaboración dentro del equipo. Un tema de actualidad, por ejemplo, es la creación de empleos que se manejan a través de plataformas web. Por ejemplo, Juan Cáceres ofrece su servicio y Carlos Troche, a través de una plataforma X que se maneja con algoritmos, logra contratar a Juan para ofrecer el servicio, por ejemplo, de comunicador que están ofreciendo hoy en día los profesionales. Pero, ¿qué pasa? Esto no asegura la seguridad social. Esto no nos garantiza que accedamos a un seguro médico o de jubilación, por ejemplo. Por eso ese es uno de los principales problemas que hoy en día se discuten a nivel mundial. 4 de cada 5 personas no tienen protección social. A nivel mundial son 2.000 millones los afectados por esto. Y a nivel de Paraguay tenemos que decir que esto afecta a 40% de los ocupados que no ganan el salario mínimo. El 60% no cotiza en seguridad social. Una cifra altísima según los datos que se manejan a nivel nacional también. Pero si hablamos de empleos del futuro, estos van a ser los empleos que van a demandar mayor demanda. Vamos al segundo apoyo porque, sorpresivamente, estudios del Banco Interamericano de Desarrollo hablan de que los médicos
los enfermeros y los docentes son los que van a demandar mayor cantidad de profesionales en el futuro. ¿Y esto por qué? Debido a que van a tener que atender rápidamente el envejecimiento de toda la población. Y esto nos afecta directamente porque este estudio del BID incluye específicamente a gente de América Latina. Hoy en día tenemos que decir que en cuanto a docentes tenemos 7 millones de docentes a nivel de América Latina. En 2040 vamos a tener 12 millones de docentes. En cuanto a médicos, hoy en día tenemos 1 millón de médicos a nivel de América Latina. En 2040 vamos a tener 3 millones. Y enfermeros a nivel de 2040 vamos a llegar a la cifra de 8 millones. Y fíjense ustedes, esta cifra interesante, y Mercedes me va a acompañar seguramente en esto. 3 de cada 4 profesionales en salud y educación pertenecen al género femenino. Así que se va a demandar muchas más mujeres en cuanto a especialización en enseñanza y también en atención médica a nivel no solo Paraguay, sino también América Latina. Sí, sobre todo porque son rubros en donde la participación femenina es mucho más preferible. De hecho, que son puestos que por lo general en las últimas décadas fueron vacancias prácticamente exclusivas de las mujeres. Obviamente, siempre también hay un porcentaje de varones en esos puestos, pero no es la mayoría. Así mismo, así que bueno, en definitiva, no solamente las máquinas, sino también el sector social va a requerir de este tipo de profesionales. Breve pausa, enseguida más noticias. Buenas noches, ¿cómo están? Claro, como corresponde. Ustedes esperaban aquí el espacio del WhatsApp Ciudadano, lo que pasa en la calle. Lo revisamos rápidamente, señora, señor. Vamos a ir a la ciudad de Piribebuy para hablar de una fecha más del torneo local. ¿Cómo terminó la historia? Con un jugador menos en uno de los equipos y con muy poco tiempo de adición. En consecuencia, una batalla campal. No hay policías, decía una señora, otra decía pegale, y corrían de esta forma al árbitro del partido, que finalmente tuvo que ser custodiado por 2 efectivos policiales ahí de la comisaría de Piribebuy. Esto, según denuncian, pasa casi todos los domingos debido a lo caldeado del ambiente de este torneo local. Esto pasaba entonces en esta ciudad del departamento de la Cordillera. Ahora vamos a hablar de otra ciudad justamente de este punto de nuestro país. Hablo de la Cordillera, la hermosa ciudad de Juan de Mena. Pero ¿saben qué? Parece realmente un punto muy pero muy alejado de la capital del país por el pésimo estado en el cual están los caminos, más todavía el antiguo Enviados. Bueno, el tractorista tiene más cálculos que un científico de la NASA, justamente. Vean ustedes, 1 milímetro y caía ya el agua. Terrible realmente la condición de los caminos, más todavía que une las viejas compañías de la ciudad de Juan de Mena. Olvido de las autoridades locales y también gubernamentales. Terrible la solidaridad para los compatriotas
que viven en este punto de nuestro país. Ahora vamos a volver a la capital para que usted se pueda dar cuenta de que prácticamente es el mismo desastre que vivimos, solamente con más cemento, porque aquí no hay un solo cartel de pare, nadie sabe cuál es la preferencial, entonces prácticamente uno cruza sin mirar. Pasó en Palma y Montevideo. El motociclista iba por Palma, el dueño del vehículo, el conductor del automóvil, iba sobre Montevideo. Aparentemente ninguno se percató de la presencia del otro. ¡Pum! El choque de por medio. El muchacho que iba en el biciclo pudo levantarse allí también por fortuna. El automovilista no iba a gran velocidad, entonces de manera correcta lo auxilia y de esta forma puede levantarlo del piso. Vean ustedes, ni siquiera disminuye la marcha ni el motociclista ni el automovilista. Según los reportes ahí de los vecinos y de los comerciantes, por sobre todo, este tipo de escenas se da casi a diario, por eso que necesitan un cartel de pare o también la presencia permanente de agentes de tránsito de la municipalidad. Antes de irme vamos a hablar de la tenencia de armas de fuego en manos de menores de edad. Terrible lo que ocurría en la ciudad de San Antonio. Esto pasaba frente a un conocido colegio. 40 segundos dura el video. Todo el momento este muchacho de abrigo azul amenaza de muerte al jovencito de remera gris. Quien empieza a amenazar tiene un revólver en la mano derecha. Tenía todavía el arma dentro de lo que sería justamente una especie de cartuchera. Ahí se lo puede ver a él amenazando en todo momento. Ahí levanta el arma y con una actitud muy prepotente vuelve a advertir a este chico que si vuelve a cruzar frente a su casa, lo iba a recibir a tiros. Así, señora, señor, hoy en día se presenta la pelea o la discusión entre menores de edad. ¿Dónde está papá? ¿Dónde está mamá? Como este chico tiene un arma de fuego en la mano, las autoridades, bien, gracias. De mi parte va a ser hasta mañana, 0985 30 30 00, el número habilitado para que envíen su mensaje. Breve pausa y continuamos. Compartimos los datos de meteorología rápidamente porque vamos a tener una jornada muy agradable. De hecho que en este momento tenemos una temperatura de un poco más de 20 grados con una sensación térmica muy agradable. Para mañana se espera una mínima pronosticada de 17 grados y una máxima de 29. Para el miércoles 18 y 30 mínima y máxima respectivamente. Y para el jueves mínima de 19 y máxima de 29. Nublado con posibles chubascos a la tarde.